Tenemos conversaciones para disminuir la brecha de género, que nos enseñan a fortalecer y alinear cuerpo, mente y alma. Women Talks es una comunidad llena de personas poderosas que inspiran. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, como todos los jueves, cada 15 días estoy muy emocionada de tener una invitada que he seguido durante los últimos casi 2 años, que admiro, que, bueno, hace un trabajo maravilloso por muchas causas maravillosas y que nos atraviesa pues a nosotras como feministas y muchos, bueno, feminismos también. Entonces, es un honor para mí tener esta conversación hoy contigo, que hagas parte de Women Talks. Entonces, Cita, bienvenida a Women Talks. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar conversando y ampliando este tema que me apasiona tanto. No, voy a contar un poquito de ti, pero pues seguramente tú mejor que nadie te vas a poder presentar, pero Ita es caleña, es economista, tienes 2 libros publicados, uno que se llama Que el privilegio no te nuble la empatía y el otro es La suma de todos los afectos, que es un bebé que tiene un par de mesecitos ya. Y bueno, has trabajado y eres editora general en Volcánicas Revista. Bueno, tienes también una causa que se llama ay, Causa Justa, el Ah, movimiento que logró despenalizar el aborto. hago parte de, A veces parte, sí, 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 sí. sí, Y también de las viejas verdes. también de los viajes verdes. Pero bueno, cuéntanos también un poquito más, sí, de ti, de esto que no está en las etiquetas y de todo lo que has hecho, sino quién es Ita María. Uy, yo soy malísima presentándome, prefiero que me presenten. Pero sí, soy eso y cofundé la colectiva Las Viejas Verdes con otras compañeras. Desde Las Viejas Verdes nos articulamos al movimiento Causa Justa, que es un movimiento muy amplio que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24, en el 2022. Soy caleña, aunque vivo en Bogotá hace muchos años, hace 18 años más o Wow. menos. Sigo muy conectada y enraizada y aferrada a Cali. Em, ¿Qué más puedo decir? Soy muy amiguera, tengo, tengo un espacio muy, muy grande y muy especial en mi vida para mis amigas. Estoy muy enamorada, em, me ha ido muy bien el amor, Qué lindo eso. en el resto de cosas muy mal, pero en el amor espectacular. ¿Cuánto llevas con tu pareja? 14 años, Wow, sí, montón. sí. Y es una relación muy bonita y me, me gusta recordarlo también como, no sé, como un lugar bonito que habito desde el que también me permito explorar y pensar el amor, otro amor posible. ¿Qué más hay? Tengo un gato, se murió mi gata el año pasado. Mm, Sí, drama total, ¿Y murió por terrible. viejita? Sí. Oh, Se murió a los 15 años. wow. Y no sé qué más decir de mí. Soy una persona que escribe, que acaba de publicar un libro y ya, y que está feliz de estar acá para hablar de esto. Me encanta. ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo qué energía llegas a esta conversación? Em, con una energía predecembrina. Estoy feliz y dichosa porque ya compré los tiquetes para irme a Cali ¿Siempre lo en pasas en Feria de Cali? Cali. Siempre me Ah, qué voy en delicia. diciembre a Cali a pasar la feria Claro. y a estar con mi familia, con mis amigas. Y, y creo que fue un año muy bonito, después de un año muy traumático, que murió mi gata. Fue un año muy bonito, fue el año de lanzar este libro y de recibir mucha, mucho cariño y mucho amor de las lectoras. Qué lindo. Y entonces con esa energía estoy cerrando el año, creo que en un estado de plenitud y de dicha bien recibido y bien, sí, como con mucho reconocimiento y agradecimiento por eso. Qué lindo eso.
¿Y hay alguna idea con la que estés obsesionada últimamente? Con la muerte, todo mal. ¿Sí? Sí, Pero me interesa, quiero saber, sí. qué te obsesiona de la muerte ahorita? Em, Le tengo mucho miedo a la muerte, es mi miedo más irracional. A la tuya y la de tus seres queridos, Sí, en general a la muerte. Ok, exacto. A la muerte como concepto, a la muerte como algo metafísico, a qué pasa después, a la finitud wow. de la humanidad, a la pérdida, a la ausencia definitiva, involuntaria. Entonces sí, es un tema que me obsesiona, que quizás tenga que trabajar, no sé, en terapia o escribir sobre, sobre ella para entender de dónde viene esa, ese pensamiento recurrente, es mi pensamiento intrusivo. Pero piensas en la muerte como que crees que te va a pasar algo pronto, ¿es más paranoico o es más como no sé cómo va a reaccionar en el momento en el que le pase a alguien que amo? O No, desde ambos lugares, desde el fatalismo ok. paranoico completamente irracional, o sea, voy a salir a algún sitio y pienso en 100.000 escenarios nefastos, desde lo terrible que sería para mí perder a un ser querido y igual pienso, mi mamá subió en un avión hace poco, se fue a Australia y pensé en todos los posibles escenarios nefastos y claro, y el dolor y el impacto y el duelo, es algo a lo que le tengo mucho, mucho miedo, creo que sí, irracional, por supuesto, pero que está muy presente en mis pensamientos Wow. cotidianos. Entonces es algo de lo que seguramente escribiré No has escrito nada pronto. hasta ahora de la muerte. Sí, pero no he publicado Ok, nada coherente, ni hilado, ni organizado. Entonces em, es uno de los temas que tengo por ahí para reciclar y organizar en algún próximo texto, quizás. me gusta. Porque sí, porque mi relación tal vez con la muerte es desde otro lugar, como que es más. En un momento me obsesioné mucho con la corriente filosófica del estoicismo, entonces es más como, bueno, pues, ¿qué puedo hacer ahorita que me calme un poco esa incertidumbre de o no dije lo suficiente, no expresé lo suficiente, o bueno, está fuera de mi control, ¿no? Como, pero me gusta mucho eso, que desde el lugar en el que lo vas a abordar. La gran mayoría de personas que ven o escuchan nuestro contenido aún no están suscritas a nuestro canal. Si quieres apoyarnos, esta es la mejor forma de hacerlo. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio y nosotras nos vamos a comprometer a seguir trayéndote conversaciones valiosas que te inspiren y te acompañen. Gracias por ser parte de Women Talks. Abordar. ¿Qué te trajo a escribir, crear, bueno, hablar, conversar sobre feminismos latinoamericanos? ¿Qué pasó en tu vida que hizo que llegaras a este mundo? Una serie de coincidencias y de casualidades que se me atravesaron el camino. Las amigas, las amigas feministas fueron las que me pusieron en este camino y ahí me quedé y conecté. Yo creo que hay un momento en el que las feministas llegamos a estas conversaciones y conectamos y ya no nos podemos salir de ahí, ni nos podemos devolver, ni podemos desver, em, aunque quisiéramos, ¿no? Es ya habitar una piel que no te vas a poder, de la que no te vas a poder desprender más nunca, y eso pasa por habitar todos los espacios de tu vida desde esa filosofía y desde ese pensamiento y ese cuestionamiento, y también desde las incertidumbres y las preguntas pues que traen Sí. las conversaciones feministas. Entonces, llegué con muchas preguntas y sigo con muchas preguntas y con mucha curiosidad y sobre todo con mucha esperanza por transformar y por cambiar las cosas. Yo creo que si no tuviera esa esperanza no sería feminista, pero ¿para qué? Sí, total. Dejemos las cosas como están y ya. Pero no, la esperanza me mantiene muy en ese camino y ha sido un camino fascinante para mí de, de maravillarme y de descubrir algo que era completamente ajeno
y desconocido y nuevo, y como que esa sorpresa y ese deslumbramiento, y también los choques, que han sido duros, y las pérdidas también, y las rupturas, pues son cosas que he vivido también como con ese asombro de casi que infantil, y, y me interesaba escribirlo precisamente por eso, porque era algo muy ajeno a la persona que yo era antes del feminismo. Y ese proceso y ese viaje me, me parece muy mío y muy propio, pero también muy colectivo y muy común. Y lo hablo y lo converso con muchas amigas y nos encontramos muchas en varios lugares de ese mismo recorrido, de ese mismo proceso, y es muy bonito encontrar, reconocernos en la experiencia de la otra, en la Ujú. historia de la otra, en el lugar, y en las emociones que transitan las otras por este camino, y por eso me animé a escribir sobre eso. ¿Y cómo se ha transformado esa relación de percibirte como una mujer feminista? Me imagino que al inicio pues era muy diferente a cómo te puedas relacionar con feminismos actualmente. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa transformación? Claro, ha sido muy fluctuante. Claro, al principio es descubrir este mundo y habitarlo por completo, porque me fui de cabeza, no fue un pedacito, me renuncié a todos los espacios que habitaba previamente, a prácticamente todos, y, y me dediqué de lleno a trabajar y a aprender y a articular y a militar, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, y las disidencias sexogenéricas, y bueno, y a medida que iba entrando en el feminismo, iba ampliando un poco como ese rango de militancias, ¿no? No solamente es un asunto, de género, es mucho más amplio y mucho más, lleno de capas y profundidades. Y claro, y chocarte también con muchos prejuicios y em, con muchas capas difíciles que trae también el activismo, con muchas imperfecciones dentro, con las propias, con las limitaciones propias, pero también con los problemas de, juntar a miles de mujeres, inconformes, eh, dispuestas a luchar, que por supuesto se encuentran y se confrontan también entre ellas, ¿no? Entonces, estaba el deslumbramiento, pero estaban también las frustraciones, estaba el llegar con una voz de pronto muy ruidosa, luego darme cuenta de que me faltaba un montón de formación y de información, y bajarla un poquito, y de aprender y encontrar los espacios de militancia y reconocerme ahí, reconocer dónde aportaba, dónde era útil. Entonces ha sido muy así, muy fluctuante. Creo que, y eso lo repito mucho, no soy la misma feminista que empecé siendo, y no soy Tal todavía cual. la misma, la feminista que terminaré siendo, ¿no? Es como un constante aprender y desaprender. Entonces, eso ha sido más o menos. Qué lindo eso. Y Tay, en algún momento mencionas que no esquivas ningún tema. Entonces, ¿qué tema te costó poner sobre el papel? Porque eso implicaba mirarte de frente. Si algo particular se te venga a la cabeza. Bueno, en este último libro abordo los tres vínculos primordiales: la Familia. amistad, la familia y el amor. Em, y para mí es muy difícil escribir de amor, y lo digo en el libro, hay un capítulo que se llama así. Creo que, es el tema sobre el que más me cuesta. No sé, creo que no, me da mucho miedo por escribirlo, al escribirlo, entonces no quise, irme por ese lado en la conversación de amor del libro, pero lo que más me costó fue, el tema familiar. Yo ¿Sí? creo, sí.
Yo creo que porque es una decisión personal, claro, exponerte y contar tu historia en un libro, en 2 libros, a lo largo de una narrativa que vas construyendo, pero contar la historia de otras personas que te importan, pero que también hacen parte de tu historia porque es fundacional, Claro. constitutiva, es bien difícil, ¿no? Entonces, medir hasta qué punto era necesario contar y estaba bien exponer, por ejemplo, la historia de mi mamá, de mi hermanito, cosas muy cercanas y muy, sí, muy íntimas. Fue un tema negociado con mi editora, porque sí, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Y escarbar nuevamente en la historia familiar y vivir y revivir y replantear con una mirada mucho más fresca la historia de las mujeres de mi familia, ¿no? Y todo y todas las violencias y todas las situaciones que nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías normalizaron. Y escribirlas desde un lugar pues que exige ponerlo en los términos que son, Claro, es claro, es brusquito, opuesto, sí, sí, rudo. rudo. Y ya que mencionas los libros, me genera curiosidad en qué lugar estabas cuando escribiste ambos. Porque, Mm. bueno, que el privilegio no te nuble la empatía salió hace ya 5 años aproximadamente. Y seguramente pues eras una mujer diferente, el proceso fue diferente, lo que te llevó a escribirlo fue diferente. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco el contraste de ambos. ¿En qué lugar estabas cuando los escribiste a cada uno de ellos y qué han representado para ti ambos libros y ambos procesos creativos sí, como de divulgación? Era otra persona, era otra persona que vivía en otro mundo que ya no existe, porque fue antes de la pandemia. El libro salió en plena pandemia y bueno, eh, creo que cambiaron todas las reglas del juego en ese momento, ¿no? En ese periodo pandémico. Pero estaba en un momento también muy, sí, de una militancia muy primaria, Ok. de esa primera llegada, ese acercamiento a unos lugares y venía como con todo este entusiasmo y con todas estas ganas de convocar y también venía de entender un poco el lugar de conexión que tenían mis mundos en las militancias. Entonces venía como con este ímpetu de, sí, de casi que utópico a veces de querer cambiar el mundo, ¿no? No no desde la rabia, pero sí desde un fuego como muy, muy joven también, de transformación. Pero también muy atravesado por un tono muy conciliatorio que creo que se ha mantenido, Ok. de, de cuestionar, de crítica y de autocrítica, pero siempre muy atravesado por esa esperanza y por ese llamado sí, a convocar y a juntarnos a pensar estas cosas. Era Y otra persona. era- Y ahora, cuál es esta realidad ahorita de que te hizo llevar a escribir esto? ¿Por qué hablar de los afectos? Porque, sí, como, porque quisiste plasmar lo que para mí también son los principales, ¿no? Amistad, amor y familia. Porque a eso me llevó también la conversación y el camino feminista. Eh, Creo que mi militancia ha sido con los afectos también y se ha quedado y aprendido y se ha roto también por ahí y han llegado muchos dolores y muchas rupturas también por ahí, ¿no? Em, Cuando nos hacemos feministas hay unos quiebres relacionales pues sí, dependiendo de qué lugares venimos, ¿no? Y Ujú. para mí significó muchos quiebres, muchas rupturas. Em, entonces, me interesó seguir explorando y seguir pensando desde ahí, desde los afectos, qué pasaba, ¿no? Y cómo
cómo se traducían todas estas estructuras y todos estos sistemas de opresión y todas estas violencias que logramos identificar desde los feminismos y desde los movimientos sociales y que habitamos también en lo cotidiano y que muchas veces se silencian desde esos lugares. Digamos que ya hemos logrado nombrar e identificar muchas situaciones de violencia en los vínculos románticos, en el amor romántico, incluso en la familia, pero en la pero no la amistad amistad. no. Ujú. Y por ahí pasaron cosas que me hicieron levantar banderas y darme cuenta y confrontar muchísimo unas prácticas que estaban replicando los vicios del amor romántico que tanto cuestionamos y que tanto a los que les pudimos poner las banderitas rojas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ese camino por esa militancia también me generó muchas preguntas y muchas de esas preguntas que siguen abiertas, que no resuelvo en el libro, pues mi manera de responderlas sin responderlas taxativamente era escribirlas Ujú. y encontrarles la llegada y posibles rutas de salida. Y por ahí llegué a esta apuesta, desde esa militancia también, desde los afectos y desde también una mirada del mundo ya mucho más madura, ya mucho más, digamos que asentada desde unos lugares, donde puse unas apuestas y donde siguen, por supuesto, están los feminismos, pero también está la construcción de afectos, la construcción de un amor en mis propios términos, la construcción de las amistades que sostengo también y en las que, y sobre todo las amistades feministas y de las militancias con las amigas como también un posible horizonte político, ¿no? Entonces por ahí empiezan las conversaciones que detonan la escritura del libro y a través de la escritura voy llegando a, primero, a entenderme a mí para, para darle forma a la tesis del libro y a las posibles soluciones que planteo ahí, a esta crisis de los afectos en la que estamos sumidos todos y todas y que cada vez creo que va siendo mucho más evidente. Uf, eso de la crisis me encanta y me da curiosidad saber cómo vives y cómo sostienes estos vínculos con tus amistades feministas, pero también con amistades, también con hombres o con personas que no se reconocen como feministas, ¿no? ¿Cómo sostienes y cómo nutres también la amistad? Me da mucha curiosidad. Me cuesta mucho, de hecho sí, no. Creo que tengo muy pocos amigos ya hombres y tengo muy pocas amistades que no son feministas, Okay. em, porque creo que estamos en un punto de conversaciones también en los que es insostenible mantener unos vínculos que contradicen los valores sobre los que nos paramos en este momento, ¿no? Ahora, una cosa es la teoría y otra cosa es lo irracional de los afectos y lo inexplicable, que también me parece muy bello. Y hay unas capas que son sí, que son muy primarias, no desde un lugar biologicista, pero sí desde los primeros cuidados, desde los momentos de crianza que te conectan con el mundo y desde esas primeras amistades quizás también que te conectan con un sentido de independencia y de libertad que trae ese vínculo que no traen los demás, que son muy dependientes. Entonces sí creo que hay unas relaciones que se pueden sostener em, desde la añoranza, desde la nostalgia, desde el recuerdo de esas personas que fuimos y que no necesitan quizás eh, tener esta cuerdita ideológica para amarrarlas, ¿no? Pero eso también pasa por unos distanciamientos y unos momentos Claro. en los que, en los que sí hay ruptura y que sí hay distancia y si hay una necesidad de tomarse un tiempo del vínculo. No aplica para todos los vínculos de toda la vida. Por supuesto que hay vínculos que no se sostienen de nada y que
definitivamente no nos van a dar ningún tipo de pensión por permanecer en ellos, entonces pues hay que soltarlos también. Em, pero creo que hay de todo. Creo que la amistad es el vínculo más promiscuo y por eso me interesa tanto hablar de él, escribirlo, explorarlo, hablarlo con mis amigas, replantearlo, repensarlo. Y me sigue pareciendo el vínculo más rebelde y más inexplorado que tenemos. Entonces no hay una fórmula específica, no hay una respuesta taxativa que diga yo dejo de ser amiga en este momento Claro, por este tema. Eh, la amistad es muy misteriosa y es muy curiosa. Y claro que hay condicionalidad, por supuesto. Hay unos puntos en los que, pues, si me mientes, si hay desconfianza, pues no hay vínculo, ¿no? Em, Mis vínculos están muy mediados por la admiración, entonces claro. creo que cuando dejo de admirar a alguien, pues por supuesto que no hay salida posible, no hay buena salida posible, o la única salida posible es salirme y ya. Pero sí, por ahí me perdí, me distraje, soy muy dispersa, entonces disocié dentro de la conversación. No, pero amo todo eso que dices. ¿Y cómo cuidas hoy a tus amigas y cómo te dejas cuidar? Uy, esa es una pregunta bien interesante, porque creo que el cuidado ha sido un arma de doble filo en la conversación de la amistad. Y en general en la conversación de los vínculos. Creo que el cuidado se ha instrumentalizado como algo muy desde lo individual, Ujú, desde el egoísmo, es que me tienes que cuidar a mí, estas son mis necesidades, y desde el aprovecharnos pues, del trabajo de cuidado que también es cuidar un vínculo. Y todas las relaciones están mediadas por un cuidado, por supuesto, pero creo que hay una instrumentalización, incluso en ámbitos feministas, en la que se rompieron muchos vínculos, desde algunas conversaciones muy particulares que explotaron en unos momentos. Eh, También muy particulares. La conversación del cuidado fue una y la de la salud mental fue otra. Y yo creo que el problema está en individualizar la conversación y en poner en la otra persona la carga del cuidado. ujú. eh, Cuando a lo que le estamos apuntando es a colectivizar la conversación, a apuntar a el cuidado como un derecho, a una redistribución de los cuidados, igual con la salud mental, a hablar de acceso a salud como un derecho que incluya la salud mental, no como un privilegio de quienes pueden pagarse su terapia, su psicólogo, sino como en realidad algo de lo que tiene que hacerse cargo un Estado, ¿no? El servicio y el acceso a la salud. Igual con el cuidado. Hay que tener esta conversación en esos términos y en términos de reconocimiento, remuneración y redistribución y no dejarlo caer en el ámbito de lo individual. Esto no quiere decir que no necesitemos cuidado, por supuesto, todas las personas necesitamos cuidado y en ese sentido todas tenemos que proveerlo, ¿no? Pero me hace mucho ruido cuando la conversación llega a ese lugar. Yo creo que en cuanto a mis amigas, el cuidado va por la honestidad, por la sinceridad, por la transparencia, por, mm, por estar cuando puedo estar también, ¿no? Por ser clara en los términos en los que yo puedo estar y en los que no. Em, y yo creo que yo no soy una persona que exija cuidados y en ese sentido no me gusta que me los exijan a mí. Yo creo que hay unas dinámicas en la amistad que vamos tejiendo y hay unos acuerdos que inicialmente son tácitos en los que cuando necesitemos algo más explícito, pues se hace, ¿no? Pero creo que el cuidado está en el respeto, está en la transparencia, está en la honestidad, está eh, en la madurez, sobre todo. Mm. Creo que en este punto de mi vida, el cuidado está muy mediado por hablar, por conversar, por entender en qué lugar está la otra y qué posibilidades también tiene la otra de estar para mí.
cuando yo la necesito, ¿no? Me hace mucho ruido como esta conversación de me cuidan mis amigas em, en términos de un servicio o de, sí, como de usufructuar a la otra persona y no me gusta llevarla a esos términos. Wow. Entonces, Y me gusta eso que dices de la condicionalidad, porque creo que crecimos también con una idea en que los vínculos deben ser incondicionales, ¿no? ajá, Entonces es como estas, tal vez son, esta es la manera en la que puedo estar y quiero estar, cuál es tu manera y encontrar ahí también un punto medio, ¿no? Que, claro, con la incondicionalidad es una de las grandes estafas de los vínculos. Tú tienes que tener condiciones de salida. claro, Em, la única incondicionalidad, quizás, no estoy segura tampoco, puede llegar a ser la que se siente por un la hijo. maternidad. Exacto. Pero pues no sé porque no soy mamá. Creo que también tiene que haber salidas de la maternidad, no sé. Si estás, bueno, la primera salida de la maternidad es el aborto, aborto libre y seguro y gratuito, que sea una elección, pero sí, creo que hay casos, por supuesto, de maltrato de hijos a sus padres, en los que los padres tienen todo el derecho de desentenderse, desligarse y romper un vínculo, ¿no? Todo pasa por alguna condición de salida, si no, vamos a habilitar violencias, malos tratos, abusos, etcétera. Y sí, ese es uno de los problemas del mito de la romantización del amor romántico que trasladamos A a la- los otros vínculos, a la amistad. Y hablando del amor, ya en pareja, ¿qué creencias o expectativas tuviste que derrumbar para poder relacionarte desde un lugar más consciente y más sano? Yo creo que muchas. Pero creo que todas están muy arraigadas en la idea de la otra persona como propiedad, Mm, y en la idea o en el afán de querer ocupar y acaparar el tiempo y la punta de la pirámide de la otra persona, ¿no? Como ser la prioridad y tener el acceso em, ilimitado a la otra persona. Y eso también me parece que es un problema que le pasamos a la amistad. Y pasa por decolonizar también la manera en la que aprendimos a querer, que va muy desde la propiedad privada y desde la posesión. Eh, y yo creo que todo va muy por ahí, ¿no? Todo eso está condicionado a todos los vicios y todos los comportamientos que pueden llegar a erosionar un vínculo pasan por esas ideas principales. Pues, los celos, la desconfianza, sí, no sé, no se me ocurren. la inseguridad, la... Sí, creo que todas esas conversaciones afortunadamente las tuvimos a tiempo y yo también venía de unas conversaciones y de unos lugares que claro, que el feminismo te pone la lupa ahí y es maravilloso poder llegar a conversarlo con tus amigas, pero también con tu pareja, o sea, como que llegar al mismo tiempo a estas conversaciones. Yo no era feminista cuando comencé la relación en la que estoy en este momento. Claro, Estaba bien lejos de ser feminista. Y este acercamiento a muchas conversaciones, a los movimientos sociales, a, mm, a una politización también de los vínculos y de los afectos fue algo que hicimos en simultáneo. Entonces, eso fue pues muy constructivo, muy útil, muy bonito de transitar, porque no fue ni yo llegando con, ni él llegando claro. con, sino ambos en un proceso entendiendo y en simultánea construyendo una relación conforme íbamos deconstruyéndonos nosotros en esos procesos, ¿no? Y es un proceso que sigue y que Claro. no termina. Sí, porque cuando yo pienso también en mis vínculos, digamos como racionalmente, yo entiendo mucho esto, ¿no? Como lo de, esa la persona no me pertenece. Eso no quita que vengan de vez en cuando pensamientos un poquito desde ese lugar. Entonces, cómo lo manejas ahorita cuando, cuando ya igual eres muy consciente que no es así, pero te llegan pensamientos y es como, uy, Ita, no, por ahí no es. Es lo exteriorizas, lo dices en voz alta o es una conversación más contigo misma de, venga, no, tenemos que
como volver a ese lugar de no, de no quererlo hacer desde esta intención, ¿no? Mira que no, bueno, soy muy afortunada también y estoy con una persona pues que nunca me dio espacio a la inseguridad. Entonces, nunca, pues, no sé, nunca creo que dejé ir el pensamiento a ese lugar, ¿no? Por supuesto que hay peleas y hay conflictos, pues, en lo cotidiano, pero por ahí no. Y creo que tiene mucho que ver también con el sentido de libertad y de respeto y de comunicación que hay y por la admiración que hay, que es mutua y que está muy presente todo el tiempo, ¿no? Y en esa admiración hay un respeto y en ese respeto hay una confianza y, y yo creo que si eso está claro, pues estamos bien y tiene que ver con eso, con la libertad en unos términos de, bueno, en los términos en los que cada persona, en los que cada pareja o trieja o Sí. película se maneje. Yo manejo en una relación monógama, heterosis, con espacio para el desarrollo personal de cada uno, para lo que a él le gusta hacer, para lo que a mí me gusta hacer, y espacios compartidos. Y tenemos la fortuna de tener una comunidad muy bonita en la que hay espacio para todo eso, ¿no? Y hay espacio para, pues para ser libres juntos y para ser libres por nuestra cuenta. Y en tus propios términos, ¿qué significa para ti el amor hoy? Yo soy muy cursi, muy Me cursi. encanta. Entonces, para mí el amor es el sentido de la vida. El amor no necesariamente, no solo de pareja, no solo el amor romántico, el amor por las demás personas, el, el amor por la familia elegida, no necesariamente biológica, el amor por las amigas. Pero sí soy muy cursi y soy muy dada a encontrar en esa emoción eh, el fondo de la humanidad, no sé, con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, con ChatGPT, con la deshumanización de los afectos, al delegarle a un chatbot eh, habilidades que no puede tener, como una conversación emotiva o contarle, sí, tus problemas, esperar que te devuelva como consejos, como si fuera un amigo. Y ahora esto se empieza a grabar, ahora erótica también, que es como la función de ChatGPT para sextear. O sea, vas a estar sexteando con un chatbot. Wow. Me parece que hay como toda una tendencia a deshumanizar lo más humano que tenemos, que son las emociones, que son las sensaciones, que es algo que no se puede replicar ni, ni falsear, y aferrarnos a eso, que es también parte de la apuesta del libro, ¿no? Aferrarnos a eso como, como un poder que no se nos puede expropiar, ni desde los sistemas, ni desde las tecnologías, y desde el que podemos quizás reparar el tejido humano que está tan dañado. Entonces, por eso encuentro en el afecto, en el amor, en el cariño, en la ternura, eh, lo más valioso que tenemos en este momento como humanidad. Y me aferro mucho a eso, em, sin idealizarlo, porque de nuevo hay mucha autocrítica, hay muchos problemas, pasamos por muchas, em, tenemos muchas conductas muy interiorizadas, lo que tú dices, o sea, por mucha teoría que tengamos, pues a veces la cosa detona. A mí me pasa, por ejemplo, con mi familia un montón, es el vínculo que más me cuesta teorizar, porque está muy atravesado por muchas capas de cosas de cuidado primario, de un cariño y de un afecto, desde lo más irracional que es cuando necesitas el cuidado de bebé, no sé. Em, y por ahí sí se me vuela el taco, y por ahí sí se me meten los pensamientos intrusivos, y por ahí sí me descontrolo muchas veces y como que, ¡ah! O sea, soy cero feminista racional.
ese es mi vínculo que me saca del plano cartesiano de los afectos, ¿no? Me parece quizás sí, el más difícil de entender. A mí, cada persona tiene Claro. su vínculo eh, en el que se le va el patín. A mí es la familia. Pero sí, creo que el amor es lo que nos hace humanos, lo que sostiene al final, lo que nos conecta como sociedad, como comunidad, sobre todo como comunidad. Y hablando un poco más de pues de tu rol y tu voz pública feminista, ¿qué es lo que más te cuesta de eso? Como, ¿hay algo que te cueste? ¿Y qué es lo que más te gusta también de eso? Esto, me cuesta mucho las entrevistas porque siempre no soy capaz de escucharme de vuelta y digo, ay, no, qué estupidez dije, ¿por qué dije semejante burrada? Em, es lo que más me cuesta. Claro, tú estás muy expuesta, ya llega un punto en el que estás tan expuesta que pues la vas a cagar en público muchas veces, ¿no? Y asumir el error y seguir, normalizarlo, porque al final pues todas somos personas que nos equivocamos y estamos aprendiendo en público. Claro. Eh, Aceptar eso es parte, creo que ha sido súper liberador, pero claro que sigue siendo difícil. Y lo que más me gusta o lo que más disfruto es el conectar, es el salir y hablar de esto y encontrarme con lectoras o con audiencia de volcánicas o con chicas que me dicen que se hicieron feministas por las viejas verdes y encontrar y conectarnos y reconocernos entre desconocidas. Ujú. Eso es lo que más me llena y me recarga de esperanza y me mantiene y me sostiene en este camino que es bien duro, hostil, rudo, que te expone a muchas violencias y a mucho odio. O sea, la gente tiene, y en estos momentos de antifeminismos está muy cargada y con mucha libertad para descargarse en la primera feminista que se les cruza. Y pues aparentemente nosotras nos les cruzamos mucho en las redes, entonces sí, lo bonito es el encuentro presencial, además, el encuentro físico. Creo que quedé muy traumada Con con la la pandemia. pandemia, porque mi libro salió en pandemia y nunca tuve Claro, la interacción, los lanzamientos, las ferias del libro, las claro. entrevistas tú a tú. Entonces estoy como maravillada, como un osito cariñosito en drogas, en todo esto. Y justo en este camino que dices que es rudo y puede ser muy hostil, ¿qué rituales o hábitos te sostienen cuando se vuelve bien duro? Y también cómo te cuidas y cómo cuidas tu bienestar. ¿Qué prácticas tienes? Yo me mantengo muy anclada al 1.0. Para mí la hostilidad está en lo digital y en las pantallas. Sí. Entonces siempre me he mantenido muy anclada a, a la realidad mía, a mi materialidad, que es mis afectos, mi familia, mi pareja, mis amigas, a los espacios que tenemos eh, para cultivar eso, para disfrutarnos, a la música. Mi pareja es músico y la comunidad de amigas que tengo es muy musical y muy dada a ese espacio de tertulia y de conversación y de baile y de musicalizar la vida y de irnos a bailar salsa. Entonces, como que hay un equilibrio importante ahí que me he esforzado por mantener, que me ha costado mantener y el que me siento muy orgullosa de defender y de sostener, porque creo que es lo que me mantiene cuerda. No, total. Y yo se lo decía a Lina y es muy lindo ver cómo son muy intencionales con los encuentros. Y se ve que lo hacen seguido y se ve que, bueno, como que van, sí, nutriendo y tejiendo ese vínculo, no sé, semana a semana, es muy seguido y eso es bien bonito. Sí, creo que somos muy afortunadas y tenemos un grupo de amigas em, muy,
muy afín, muy bonito, muy afín, que se encuentra en un mismo momento de madurez de su vida también y que está muy conectado por la música, por la escritura, por el pensamiento, pues Lina es poeta, por el arte, por la belleza, las amigas son fotógrafas, Mm. videógrafas, no sé, escritoras, músicas, cantautoras, y pues es un espacio, todas son creativas, entonces es un espacio muy propenso para la creatividad y para hablar y para explorar y para pensar y para también no pensar y reunirnos a decir ridiculeces y a simplemente hacer karaoke y ya. Ita, ¿y qué estás soñando como mujer y como creadora? ¿Qué sueños tienes que te muevan en este momento? Bueno, a mí me mueve el pensar el futuro, en pensarnos un futuro que sea atractivo para, pues, para cada vez más personas, para que se sumen al bus de combatir las narrativas antiderechos. Eso me moviliza, por supuesto que el amor, Mm. el afecto, creo que es mi militancia más importante, y escribir. Creo que ya con este libro, yo le tenía mucho miedo a publicar y creo que con este libro ya ¿Soltaste ese miedo? soltamos eso y estoy que me publico el tercero ya. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que para ¿Y que ya tienes la idea? ¿Ya tienes o todavía? ¿Sí? sí, Wow. ya está en proceso. Entonces yo creo que se viene una época de mucha escritura. Me mueve ir a Cali, a la feria de Cali. Me mueve estar muy presente en la crianza de mis sobrinos que acaban de cumplir 1 año. Mm. Me mueve pasar unas temporadas más largas en Cali y escribir, escribir, escribir. ¿Y vivirías en Cali? ¿Te quisieras volver a Cali? Sí, es una conversación muy recurrente. No sé si devolverme del todo, porque también tengo una relación tóxica con Cali, pero siempre me está haciendo mucha falta, siempre estoy añorando. Luego estoy allá y al mes ya me quiero devolver. Em, pero sí me iría unas temporadas, de hecho me voy a empezar a ir unas temporadas más largas, sobre todo para escribir, allá escribo más que acá. Ok. Bogotá está muy llena de distracciones para mí y tiene un ritmo que me consume y Cali tiene como la contraparte que es la calma y la tranquilidad. Em, y luego vuelvo y extraño el ritmo y el caos de la capital. Entonces sí, seguramente sí me veo mucho más en el futuro, mucho más, no sé, en la vejez, volviendo a Ok. Cali, sí. Chévere. Ahora no, quizás por temporadas, sí. Cool. Sí, no hay por qué escoger. Sí, como un rato acá, un rato allá. Ita, ¿qué mensaje le quisieras compartir a mujeres que están aprendiendo a amar y amarse desde otro lugar? Uy, qué mensaje. Que lean el libro. Pues la verdad es que sí. Creo que este libro recoge mucho aprendizaje de maestras feministas, de autoras feministas, de filósofas, de pensadoras, de amigas, aprendizajes propios de mujeres pues que ya vamos por nuestros 40 y pico, que hemos vivido varias vidas y que hemos aprendido cositas. Yo creo que eso es lo bonito de compartir las experiencias en los libros, ¿no? Que yo me reconozco en la escritura de muchas otras mujeres que leo y que desde ahí construyo también mis imaginarios. Y creo que eso nos hizo falta, quizás a las mujeres de mi generación, tener imaginarios escritos por otras mujeres, o por lo menos que fueran, o que reconociéramos más cercanos. Yo no los tuve, sé que existían, pero no estuvieron a mi alcance ni en mi radar, llegaron muy tarde. Y leer a esas mujeres y acercarme al amor a través de historias
que no estaban escritas por viejos violadores, poetas, que son eh, sí, el canon, los que nos ponían y nos obligaban a leer desde chiquitas, pues cambia mi percepción del amor, Claro. cambia mis expectativas y mi construcción. Entonces creo que ser más conscientes de esos imaginarios que nos creamos y de dónde vienen. Y si ya los consumimos, como yo, que recibí la peor educación emocional posible, sí, de la literatura, las telenovelas, el cine y las series, lo peor. Eh, pues también ser muy conscientes de lo viciado que esto venía y del daño que eso le hizo a la idea que tenemos del amor, ¿no? Obvio, es más difícil de construirlo que construirlo desde un buen lugar, pero mi consejo es el feminismo siempre. Lleguen, acérquense, súmense, léanlo, habítenlo, tengan amigas feministas y eso hace, o por lo menos a mí me hizo entender el amor también desde un lugar mucho más crítico, pero más más amable conmigo. Y también no solo el amor de pareja, realmente el amor por mi mamá, el Claro. amor por mis amigas, eh, la relación que tengo conmigo misma también. Ese es mi consejo. Ay, me encanta. ¿Y qué te gustaría decirle a la Ita que todavía le da miedo ocupar algún espacio? No sé, creo que tendré que ir a terapia a trabajar eso, pero afortunadamente tengo a mis amigas que son las que me dicen lo que me tendría que decir yo a mí misma. En esos momentos me diría sí, lo que me dicen ellas, que confíe. A mí me gustaría decirme o transmitirme, comunicarme lo que me transmiten mis amigas en sus palabras, en sus miradas, en la confianza que me tienen. Entonces creo que sería eso, como que me viera a través Los de los ojos. ojos de mis amigas, que, que es mucho más amable y mucho más confiable de la mirada que podemos tener pues tan dura y tan crítica Crítica. con nosotras mismas, ¿no? Sí, el mundo sería muy lindo si nos viéramos con los ojos con los que vemos a esas personas que amamos. Sí. ¿Tienes alguna verdad que estás lista hoy para decir en voz alta que no hayas dicho antes? ¿O ya todas las has dicho? No, eh, no, yo creo que he sido muy abierta, además tengo más preguntas que verdades. ¿Qué respuestas? Sí, sí. No, quizás que le tengo mucho miedo a la muerte, es como ¿Y mi siempre ha sido así toda la vida? ¿O cada vez recientemente? más, Ok, recientemente mucho más. ok, Sí, curioso. sí. Y para cerrar, ¿qué estás desaprendiendo o qué estás soltando hoy en día? Vínculos que no quería más sostener. Sí, quizás de una forma muy despreocupada, quizás de una forma más despreocupada de lo que debería. Pero sí, también entender un poquito el espacio y la distancia que necesitan muchas veces los vínculos para airearse o para terminar de pudrirse, no sé, o para revitalizarse también. Entonces, no me atormento tanto por eso como antes, como Ok. que antes me parecía, antes hace 2, 3 años, me parecía muy traumático terminar un vínculo con una amiga. Y ahora no, creo que lo estoy viendo desde un lugar más compasivo conmigo y también con la otra persona que pues no se merece tampoco un vínculo con una persona que ya no le admira, que ya no está dispuesta para la amistad. ¿Y tienes esas conversaciones o es cuando tomas la decisión de terminar el vínculo como que te alejas o dices como quiero igual hacer el cierre, me da curiosidad o depende? Mira que me hubiera gustado tener toda la información que tengo después de haber escrito el libro y todas las claridades que tengo después de haberlo escrito, para haber salido de algunos vínculos con más decoro, hablando y Ok, conversando. Sí, salimos muy mal, ok. rompiendo cosas, pues, Sí, no sí, sí. físicamente, pero simbólicamente.
Me hubiera gustado en ese momento sí tener las conversaciones. En este momento creo que no he pasado como por rupturas tan dramáticas, tan significativas. Entonces sí han sido pues más bien de Sí, ir dejando pasar tiempo y distancia, tomando sí, mis precauciones y mis distancias. ok. Pero me gustaría que llegáramos a ese punto, que es un capítulo del libro, sí, de construir y de plantear una nueva ética de la amistad para que las rupturas no sean ni tan dramáticas, ni tan difíciles, ¿no? Y ese suspiro. No, es que no, como nunca lo hemos hecho, no hemos Ya, crecido. Sí, no, pues al menos yo no tengo las herramientas para hacerlo de una manera también que sea responsable conmigo, tal ya. vez con la otra persona, No, yo tampoco pero las tuve. sí, como, pero nunca es tarde, pues, Sí. para hacerlo. Y para cerrar, tenemos una dinámica que se llama afirmaciones yo soy. Ok. Entonces, la idea es que digas afirmaciones con cosas que quieras reclamar de ti misma, que quieras reafirmar, que quieras recordar. Entonces, la idea es decir yo soy, espacio en blanco, yo soy, espacio en blanco. Ok. Mira que he pensado mucho en cómo nos negamos a reconocer la felicidad, como que también hay muchas narrativas que te plantean la felicidad como un imposible a perseguir toda la vida, Ujú. como que siempre está ahí y nos aleja de asumir y de agradecer la felicidad en el momento presente. Y también creo que hay un castigo, ¿no? Creo que hay una romantización del dolor Sí. excesiva que pasa por muchas dinámicas exacerbadas por redes sociales. Y, y soy una persona, pues, feliz, muy feliz en este momento de mi vida, que he sido muy feliz a lo largo de mi vida. Por supuesto que he tenido momentos muy tristes. El año pasado fue una mierda. Pero en este momento, este año, quiero reconocer esa felicidad que estoy habitando y que me está habitando. Y hay una canción de Silvio Rodríguez, de Silvio Rodríguez que habla de esto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. No, me encanta, me encanta. Sí, hay que, justo hablábamos hace un rato como que también nos concentramos mucho en sucedieron cosas que tal vez nos llevaron a lugares tristes, pero la gran mayoría aportaron de alguna manera como gozo, dicha, felicidad, ¿no? Entonces reconocer eso es muy llenador y gratificante. Sí, no quiero nunca jamás llegar a romantizar ni a glorificar la tristeza. No, me parece una mierda. Que viva la felicidad. Es una mierda. Ita, muchísimas gracias. Me encanta cómo te expresas, cómo tu mente articula las ideas. Ay, Gracias por compartir, sí, cómo percibes la vida, lo que piensas, esto que para mí es fundamental y resignificar también los afectos, vivirlos desde otro lugar, para alejarnos un poco de esa crisis que tú mencionas, pues en la que estamos, en la que se avecina, en la que ya está. Qué bueno que si todos ponemos el granito de arena, los vínculos y los afectos nos van a sostener de muchas maneras. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por gracias. ser parte de Women Talks. Gracias a ti, me encantó. Ay, muchas gracias. En la caja de descripción les vamos a dejar las redes de Ita María, también el enlace a su libro para que lo compren. Y bueno, no, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Nos vemos en uno próximo.